Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Natalia Castaño Cano, soy la coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde el gremio queremos darles una cordial bienvenida a todas las empresas afiliadas y no afiliadas a la Cámara, agradeciéndoles su compañía en este importante espacio que hemos denominado Es tiempo de crear, inspirar, transformar, y donde hablaremos también sobre la importancia del liderazgo y del capitalismo consciente. Y para esto nos acompaña el día de hoy David Escobar Arango, director de Confama. Antes de dar inicio a este espacio, les informo que pueden ir formulando sus preguntas a través del chat, las cuales compartiremos con el director David. Bueno, y antes de iniciar con nuestro invitado el día de hoy, a continuación damos paso al director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia, el doctor José Fernando Villegas Hortal, quien nos estará acompañando también durante esta horita. Adelante, director José Fernando. Gracias, Natalia. Un saludo muy especial a todos los participantes de este evento. Como lo dijo Natalia, hoy contamos con un invitado muy especial, que es David Escobar, el director de Confama. Y el tema no podía ser más oportuno. Yo sé que David lo ha venido tocando durante los últimos meses, pero bajo la situación actual creo que cobra más importancia. Es como si se hubiera anticipado a lo que estamos viviendo ahora, una época complicada por un tema de salud, que ha hecho que cambiemos todas nuestras costumbres. Y lo que hemos nosotros visto es que en un principio pensamos que era un tema de meses, después de pronto pensamos que iba a ser un tema del 2020, pero ahora que hemos empezado a decantar toda la información que llega, es muy probable que este tema nos acompañe no solamente el 2020, sino también en buena parte del 2021. De manera que, como lo decía al principio, este tema que viene tocando David hace ya algunos meses, antes de toda esta circunstancia, pues toca tiene especial relevancia, porque creo que es cierto que si es tiempo de crear, inspirar y transformar. Y yo creo que también muy importante el mensaje del capitalismo consciente, en donde hemos entrado como una época viendo durante algunos años como si el empresario fuera el enemigo de la economía, y es todo lo contrario. Creo que ahora hay que mostrar las bondades de lo que trae el empresario responsable socialmente, creando oportunidades, creando riqueza, creando empleo, creando bienestar. De manera que, bueno, David, bienvenido, muchísimas gracias, qué rico poder compartir esta charla contigo. De manera que por aquí voy a estar, de pronto por ahí meto la cucharada un ratico, sé que te gustan también unas charlas que no sean tan acartonadas, siempre te he visto charlar y te gusta como dialogar más amablemente con el público, de manera que espero que esta sea otra charla igual de amena y dinámica como las que has tenido tú. Entonces le voy a dar el paso a Natalia para que ella haga la introducción y le dé el paso a nuestro invitado del día de hoy. Natalia. Natalia. Bueno, muchas gracias, doctor José Fernando. Y ahora damos paso a nuestro invitado el día de hoy. Él es David Escobar Arango, actual director de Confama. Es un lector incansable, amante de la poesía, el arte y la cultura. Trabajar por la educación y el desarrollo de Antioquia siempre ha sido su propósito en su vida. Es ingeniero de producción de la Universidad de AFIT y magíster en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Trabajó en el sector público y además se desempeñó como director ejecutivo de la Corporación Interactuar con Empresas, entidad de fomento y apoyo al emprendimiento. Hoy pertenece al Consejo Superior de la Universidad de AFIT y es miembro de la mesa directiva de Azucajas. Y desde el año 2016 es el director de Confama. Buenas tardes, David, y bienvenido nuevamente. Hola Natalia, muchas gracias a José Fernando, a la CCI por la invitación y a ti por este espacio. Bueno, perfecto. Y entonces, para dar paso a este espacio, al tema que nos convoca el día de hoy, empecemos con la primera pregunta. En esta época de cambios, retos y desafíos para las empresas, ¿para qué sirve el capitalismo consciente? Antes de responderte la pregunta, si me dejas, tal vez quisiera arrancar por algo. En estos días estaba con un empresario de nuestra región que creo que es un verdadero capitalista consciente de Antioquia y me dijo, todas las reuniones y los encuentros deberían arrancar por la gratitud. Yo creo que el capitalismo consciente tiene, como vamos a hablar ahorita más tarde, mucho de energía femenina, mucho de, ya explicamos ahorita qué es energía femenina en los negocios, en las empresas, y tiene mucho de humanismo. Así como yo digo que tiene algo de poesía, también tiene mucho de humanismo. Entonces, yo quisiera arrancar dándole las gracias a todas estas empresas afiliadas a la CCI que construyen país todos los días, que han pasado por un año tan retador como este y que siguen dando empleo y generando desarrollo, particularmente, pero no únicamente a esas que están afiliadas a Confama, que confían en nosotros y que al confiar en nosotros nos permiten hacer la labor social y de desarrollo y expansión de la clase media que tanto nos gozamos hacer. Entonces, gracias a ustedes, a los recursos que las empresas aportan, al confiar en nosotros, es que nosotros podemos hacer la tarea que estamos haciendo. Entonces, arrancar por ahí. Y tu pregunta, ¿cuál es del capitalismo consciente? Ahora sí. Sí, en esta época de cambios y retos y desafíos para las empresas, ¿para qué sirve el capitalismo consciente? Como decía José Fernando, parece ser que en algún momento el capitalismo perdió un poco su camino, pero también perdió el aprecio de muchísimas personas. No voy a detallar en la coyuntura, pero es evidente que las empresas de nuestro país, pero eso es un fenómeno global, cada vez tienen menos confianza de los ciudadanos. Entonces, uno como empresario dice, pero ¿por qué? Si generamos desarrollo, si generamos empleo, si hacemos nuestra tarea pagando los impuestos, si muchas veces tenemos programas de responsabilidad social tan valiosos y nos sentimos, y los empresarios se sienten un poquito incomprendidos. Pero el problema cuando uno se declara incomprendido es que corre el riesgo de volverse una víctima. Entonces dice, no, pues es que no me comprende, nadie me quiere, como decíamos antes. Y yo creo que ese no parece ser el mejor camino. El capitalismo en todo caso tiene unos orígenes extraordinarios. Yo acudo a cada rato a un texto muy bello del siglo XVIII, Adam Smith, no el famoso de Riqueza de las Naciones, sino otro también muy conocido que se llama Teoría de los Sentimientos Morales, donde se refiere al capitalismo de una manera absolutamente profunda y contundente. Y dice que las empresas, habla de las empresas son esas organizaciones que funcionan como plataformas para crear valor para todos. Él dice, uno de los vehículos más importantes para la cooperación humana. Y dice, además de generar cooperación entre seres humanos o permitirla, es la confluencia de los intereses individuales con los intereses del colectivo. Y dice, las empresas permiten que todo el mundo gane y que cada uno de nosotros, digamos, llene o cumpla con sus ambiciones o aspiraciones. Sin embargo, algo pasó. Parece ser que hasta principios del siglo XX o mediados del siglo XX las empresas mantenían ese espíritu, digamos, heroico, altruista, de generar valor para el mundo. Ese mismo empresario del que hablaba, un antioqueño que admiro mucho, dice que las empresas son esas organizaciones que le generan valor a la sociedad. Esa es una definición muy amplia de empresa, pero me gusta mucho. Henry Ford, el famoso empresario del siglo XX norteamericano, decía que un negocio que solo da dinero es un muy mal negocio, es un negocio muy pobre. Pero en algún momento en el siglo XX a los capitalistas, a los empresarios los empezaron a asociar con el capitalismo financiero, con los monopolios, con el capitalismo, digamos, que destruye valor social. Yo incluso diría que esos especuladores, que esas personas que destruyen valor social ni siquiera se merecen el hermoso título de empresario. Pero eso, sumado a un crecimiento y evolución de la clase media, poblaciones cada vez más educadas, en ese sentido también más críticas, ha generado una especie de ruptura paulatina o de
debilitamiento paulatino del pacto social entre las empresas y la gente. Eso es muy difícil y muy maluco que se lo digan a uno, pero es mejor que lo entendamos a tiempo. Si lo entendemos a tiempo, vamos a ver que las empresas siguen siendo esas organizaciones maravillosas que construyen valor para todos los actores a su alrededor, para el planeta, para la sociedad y para los empresarios y los empleados, pero que al mismo tiempo tendrían que pensar que tienen que cambiar. Y ese es como un poco el ciclo que yo haría y que creo que genera el capitalismo consciente. Entre esa dicotomía falsa de si empresas o no, digamos, empresas sí, pero entonces preguntémonos cómo, en un entorno, en un contexto y en un momento de la historia como el que nos correspondió. Y de ahí viene el capitalismo consciente, tal vez recuperando lo heroico de ese capitalismo del siglo XVIII, del siglo XIX, de principios del siglo XX, que generó muy buena parte de las cosas maravillosas que hay en el mundo hoy, disminución de la pobreza, disminución de la violencia, las trajo el capitalismo, pero que al mismo tiempo, y hay que reconocerlo, deterioros como deterioro de la salud pública, por un lado, o deterioro del medio ambiente, que es el más significativo de todos, también vinieron del capitalismo. Entonces, si uno reconoce que el capitalismo nos ha traído, y las empresas nos han traído, lo mejor y mucho de las cosas difíciles que hoy tenemos, uno podría, en vez de ser víctima, decir, bueno, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me adapto a estas nuevas circunstancias? Y la idea del capitalismo consciente es muy bella, porque dice, vamos a devolverle a las empresas ese espíritu heroico, esa es la expresión que usan, pero al mismo tiempo vamos entonces a volverlas verdaderas organizaciones sociales de nuevo. Muchos de los que me están escuchando dirán, pero ya lo hacemos, damos empleo, pagamos impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones, pero también muy amablemente les tendría que decir, ya para la gente eso no es suficiente. Las empresas tenemos que abrazar otros desafíos, como el de la salud, como el del medio ambiente, como el de la educación. Yo creo que las empresas somos buenas organizaciones educativas. Todos los que hemos trabajado en una empresa sabemos que aprende uno tanto o más en su experiencia empresarial que lo que aprendió en el sistema educativo, la universidad o el colegio. Entonces, el capitalismo consciente es una invitación a que las empresas recuperen lo mejor de su historia, pero también se adapten al momento de los tiempos que están viviendo. En un momento como el que tenemos hoy en Colombia, algunas tensiones sociales, políticas, pero sobre todo sociales, no solo por la pandemia del COVID-19, sino por el mismo momento histórico en el que estamos, las empresas son más necesarias que nunca, yo lo diría. Pero también es bueno que a las empresas les digamos, oíste, ¿vos qué puedes cambiar? ¿Cómo puedes cambiar tu relación con tus trabajadores? ¿Cómo puedes cambiar tu relación con tus proveedores? ¿Cómo puedes cambiar la relación con las comunidades en las que estás presente? Y también, ¿cómo le puedes hablar a tus públicos diferentes? Las empresas también tenemos una responsabilidad que llamo yo de inspirar, de traerle belleza al mundo. Aquí hablamos mucho de organizaciones sociales y pensamos que son las organizaciones sin ánimo de lucro. Yo diría, volviéndome a Adam Smith, y con eso cierro una respuesta larga a una pregunta muy importante, que las organizaciones sociales más importantes, o una organización social tan importante como cualquier otra sin ánimo de lucro, educativa, lo que sea, son las empresas. O cuando nosotros los que manejamos instituciones privadas nos entendemos como líderes sociales, en un sentido amplio, pues empieza a cambiar como nuestro paradigma. El mundo de las utilidades queda atrás, no es que no haya que dar utilidades. Hay un autor que yo admiro mucho, mucho más moderno, que se llama Simón Sinek, que tiene un libro que se llama El juego infinito. Ese libro me fascina porque dice que las empresas más conscientes, las empresas más inspiradoras son las que tienen un propósito superior. Y ese propósito superior les ayuda a ver más allá de la coyuntura del año. Para ponerlo en términos de la pandemia, este año es un año muy difícil. Probablemente muchas organizaciones vamos a perder dinero. Tenemos que sobrevivir, por supuesto, porque si la organización sobrevive va a poder seguir agregando valor social. Pero además de sobrevivir, tenemos que ser útiles y servir en este momento a las personas. Y si lo hacemos y seguimos persiguiendo lo que él llama un propósito superior o un juego infinito, lo dice en su libro, pues no solo la gente nos va a querer mucho más después de este difícil desafío que tenemos con la pandemia, sino que además nos va a ayudar a entender que los empresarios tenemos que ver más allá de la coyuntura del trimestre del año y empezar a mirar en términos de generaciones. Perfecto. Y hablando un poco sobre el tema del liderazgo, ahorita que hablabas del liderazgo social, hablemos ahora qué es un líder, cómo este puede influir en las demás personas de una organización.
Ahorita conecté con la idea del propósito superior, Natalia. Yo, por ejemplo, creo que las empresas que tienen una verdadera estrategia, esto lo dice una autora que yo admiro mucho, que se llama Cynthia Montgomery, en un libro que se llama El Estratega, tienen no solo una estrategia muy clara, lo que algunos llaman un plan estratégico, yo hablo de estrategia, si quieres podemos hablar de eso en otro momento, sino que tienen un propósito superior, como un ideal. Y cuando las organizaciones tienen un ideal, normalmente es porque sus líderes también tienen un ideal y encuentran como en ese propósito, en ese ideal, una coincidencia de sus fines personales, sus deseos de realización personal con los fines de la organización. Entonces, yo tengo por ahí 2 o 3 ideas de liderazgo que las aprendí de un profesor unas clases que tomé y de unos programas que estudié hace tiempos, que se llama Ronald Heifetz, un profesor estadounidense. Y quiero compartírselas así rápidamente, con la idea del propósito superior al fondo. La primera es la idea de que un líder bueno siempre es un líder público. ¿Qué es un líder público? Pero es un líder estatal, es un político. No, un líder público es el que le genera valor al público, a toda la sociedad, como decía ahora. Y ese líder, la palabra líder, tiene un origen, ahora pasó al español del inglés, del lenguaje de la pesca. El líder en la pesca es una guía que tiene la caña de pescar. Esa guía, ese líder es esa persona que guía, yo lo digo así, a una organización, a una sociedad, a una familia, o se guía a sí mismo para cambiar de un nivel A en una situación particular a un nivel B significativamente superior, para mejorar o generar un salto adaptativo significativo en una sociedad. Esa es la primera tarea de los líderes, es decir, la tarea de los líderes no es solo ser populares, ni ser famosos, ni ser importantes, ni tener poder, sino generar esas transformaciones, esos saltos cuantitativos y cualitativos. La segunda idea alrededor del liderazgo que a mí me gusta compartir es que a veces confundimos autoridad con liderazgo. Nosotros en Antioquia, por ejemplo, confundimos mucho autoridad con liderazgo, porque cada que vemos a alguien en un cargo importante pensamos que eres un líder. Y la verdad, autoridad y liderazgo se pueden dar juntas, y eso es un momento afortunado, cuando una persona que maneja una organización o un líder político o social tiene por un lado un cargo, pero además es una persona que genera esas transformaciones, que lidera ese cambio, que hace esa labor de guía, pues es un momento afortunado, pero también se puede liderar sin autoridad. A ponerlo en estos términos, usted no tiene que tener un cargo importante para generar cambio positivo. Y también desafortunadamente existe el otro tipo de personas con autoridad, el peor de los mundos, los que tienen autoridad, poder formal, pero no ejercen liderazgo. Entonces yo hago esa separación entre autoridad y liderazgo porque da un par de mensajes muy bonitos. El primero es que le dice a todo el mundo que no tiene que tener un cargo para poder generar cambios positivos. Y el segundo es que le recuerda a las personas que tenemos un rol de liderazgo, digamos, de coordinación mejor en una organización pública o privada, que no por estar en ese rol ya tenemos liderazgo, que nos toca descubrir el liderazgo dentro de nosotros y salir a ejercerlo. Y un comentario adicional, como la tercera ideita de liderazgo que yo quisiera compartir hoy, y es la idea de que los líderes de verdad tienen que ser también buenas personas y buenos ciudadanos. Se lo escuché una vez a Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sur, y me inspiró alrededor de eso la primera vez un jefe que tuve en uno de mis primeros empleos, Alejandro Ceballos, cuando fue presidente de Orbitel. El doctor Ceballos decía que el afecto era uno de las emociones fundamentales en las empresas, que si uno trabajaba en una empresa podía hacerlo sin afecto, pero que cuando había afecto se generaba una especie de magia muy poderosa que permite que uno, por ejemplo, nos perdonemos cuando cometemos errores. Tan importante el perdón en las empresas. Y segundo, que permite que las relaciones fluyan con mucho más, de una manera mucho más ágil, mucho más rápida, porque cuando uno se hace amigo y siente afecto por la gente con la que trabaja, pues se genera una energía de un nivel superior. Perfecto. David, al principio del conversatorio hablaste sobre la energía femenina. En este momento, ¿cómo se puede potenciar los liderazgos femeninos en las empresas? Déjame, Natalia, yo te he dividido 2 ideas y hablamos de las 2. Una es el liderazgo de las mujeres, que es como el lado, digamos, más político. Es decir,
Las mujeres en nuestro país, aunque han venido en un proceso muy importante desde la política pública, desde el reconocimiento cultural, donde cada vez hay más igualdad de oportunidades, también tienen un montón de camino pendiente por recorrer. Esta sigue siendo, y yo lo digo con cariño y con reconocimiento de mi propia cultura, esta sigue siendo una sociedad machista. Yo, por ejemplo, soy de los que levanta la mano y dice, yo soy machista y quiero ser un día ex machista. Quiero recuperarme de esa realidad machista. Y esa es una tarea fundamental de Colombia por muchas razones, porque la inclusión de mujeres en los espacios de liderazgo genera, por un lado, mucha más productividad pues, del lado económico, por otro lado, pues es una responsabilidad moral, digamos, desde lo ético, las mujeres tienen el mismo derecho y igualmente las mismas responsabilidades de los hombres de participar en los espacios de una sociedad, de una organización, etcétera. Pero además genera una cosa que yo llamaría equilibrio de energías masculinas y femeninas. Suena como si estuviera hablando pues del taoísmo, del budismo, y no es exactamente eso, que algo tiene de eso. Las energías que las mujeres traen, el tipo de conversación, el tipo de preguntas, la manera de ver el mundo que una mujer trae a por ejemplo, a una junta directiva, a un comité de gerencia, a un espacio laboral, el que sea, no importa si es operativo o gerencial, genera productividad, genera esa diversidad de géneros en los espacios laborales, genera mejores decisiones, genera incluso mucha más innovación, porque las mujeres y los hombres tenemos unas maneras complementarias diferentes de ver el mundo. Ese es el primer capítulo, el de tratemos de ser ex machistas algún día, construyamos un país y unas organizaciones más abiertas a las mujeres. Un par de ejemplos. Aquí se habla mucho del techo de cristal. Indudablemente hay un techo de cristal que no permite que más mujeres lleguen a espacios de liderazgo. Le corresponde a los hombres y a las mujeres por igual trabajar para romper ese techo de cristal. Y detrás de eso hay un montón de sesgos, la mayoría inconscientes. Por ejemplo, le pregunto a la audiencia y te pregunto a ti, ¿cuántas veces en una reunión donde hay varios hombres y hay una o dos mujeres, la tarea de hacer el acta se la ponen a una mujer? Se la asignan a una mujer. O cuántas veces al hablar bien de una mujer en el espacio laboral uno le pregunta por las cualidades de las mujeres y dice, no sé si a ti te ha pasado, dice, es que Natalia tan organizada o tan empática. Y no está mal que digan eso, pero ¿por qué no dicen tan inteligente? ¿Por qué no dicen tan audaz? Porque hay unos sesgos inconscientes y unos paradigmas que hacen que le asignemos a los hombres unas características y a las mujeres les asignemos otras. Entonces, esa es como mi primera invitación a que trabajemos para hacer un país que poco a poco va dejando atrás el machismo. En Confama, por ejemplo, estaba montando un programa muy chévere, los invito a que nos busquen para que lo construyamos juntos con sus empresas, para ser mentores y acompañantes de esas mujeres con alto potencial para que sean líderes en empresas, en organizaciones sociales, en el sector público, un programa de liderazgo de mujeres. Pero por otro lado está el liderazgo femenino, y hablé como de el yin y el yang, pues un poco me hice referencia a las culturas orientales. Pues una cosa que de pronto a los hombres antioqueños no les va a gustar, pero se las voy a decir con mucho cariño, y es, dentro de todos nosotros hay energías masculinas y femeninas. Un poquito de nuestra madre y de nuestras abuelas vive en nosotros, un poquito de nuestros padres y de nuestros abuelos vive en nosotros. En cada hombre y en cada mujer hay unas energías, un componente de personalidad emocional femenino y uno masculino, independiente del género, y no estoy hablando nada que ver con la orientación sexual en este caso. Esa integración de energías masculinas y femeninas también es fundamental para la reconciliación de este país y para tener unas organizaciones igualmente modernas y conscientes. Si los hombres reconocemos que tenemos un poco de energía femenina, para usar el ejemplo más manido y recurrente es, los hombres podemos expresar emociones, podemos estar cansados, podemos estar aburridos, podemos llorar, pero también las mujeres pueden expresar formas de energía tradicionalmente atribuidas a lo masculino sin que por eso las tengan que calificar ni insultar. Es un reconocimiento de que dentro de todos existen ambas energías y que en una organización es muy importante que haya una mezcla de las dos, la energía femenina más compasiva, más creativa, y la energía masculina a veces más fuerte, más intelecto, pero no, con esto no quiero decir que las mujeres sean menos inteligentes, son igual y si se quiere más en algunos aspectos y en muchos, o en muchos. Lo que estoy diciendo es que ese balance de energías le da un montón de riqueza a las organizaciones y a la sociedad, Natalia. Eso normalmente en Antioquia nos da duro, pero me parece que es una buena conversación. Por ejemplo, no somos capaces de hablar en las empresas de salud mental. Usted ve que hablar en una empresa de salud mental
es como si la persona fuera culpable. Yo digo en muchas reuniones, y lo digo no porque sea fácil para mí, porque en mi familia no era fácil decir eso, pero lo digo para dar ejemplo, y es, hombre, yo voy al psicólogo cada 15 o 20 días. ¿Eso es bueno o malo? No, eso es parte de la realidad de una persona que quiere ser mejor mañana que hoy, sabiendo que está llena de imperfecciones. Yo sé que estoy lleno de imperfecciones, pero al decir eso, lo que estoy haciendo es implícitamente diciéndole a los hombres de Antioquia, no le dé pena decir que necesita ayuda, no le dé pena decir que se siente solo, no le dé pena decir que no sabe. Y creo que ese trabajo en el fortalecimiento y el desarrollo de más energía femenina y de más inclusión de las mujeres en los espacios de liderazgo pasa también por un reconocimiento de los hombres de nuestro lado femenino. Así es, David. Les recuerdo a nuestros participantes que pueden formular sus preguntas a través de la opción del chat. A continuación le doy paso a nuestro director, que quiere también como intervenir en la conversación. Pues no, es que simplemente escuchando a David no me aguanté las ganas de hacer un par de comentarios, David. Me estabas hablando ahora de que qué bueno manejar las empresas con afecto. Y yo no sé, cuando hablas, de pronto en la experiencia mía, en el sector nuestro, yo veo una gran diferencia en las empresas antioqueñas de las empresas del resto del país. La verdad que el manejo, digamos, humano que se da en Antioquia es en general muy diferente al resto del país. Y entonces me vino a la cabeza una anécdota de hace muchos años. Yo tengo todavía pues, un amigo, pero hace mucho tiempo, trabajaba en una empresa muy querida de Medellín, que es ISA. Y en ISA había puesto un equipo humano maravilloso. Inclusive te cuento, era ISA antes de que hiciera la decisión con ISAGEN. Estamos hablando ya de mucho tiempo. Y habían pasado por ISA unos gerentes maravillosos. Y el amigo mío estaba haciendo una maestría yo con él en AFID. Y alguna vez en una conversación le dije, oiga, ¿cuál es a su juicio, cuál es el gerente más bueno que ha tenido ISA en su historia? Y el tipo, sin dudarlo, me dio el nombre. Lo voy a decir aquí. Me dijo, Germán Jaramillo Lano. Y le dije, oígame, ¿pero por qué? Me dijo, porque ese señor era un ser humano. Yo recuerdo que yo me montaba al ascensor y él me preguntaba por mi señora y por mis hijos con el nombre. Y sabía si tenía gripa, si no tenía gripa. Y me decía, vea, todos nos hacíamos moler por él. Entonces me llamó mucho la atención y está hablando muchos años, pero eso a él le impactaba, pero no solamente a él, sino los compañeros de él decían, nosotros nos hacemos moler por ese señor. Hablando un poco del líder y el manejo y la importancia del afecto, y estamos hablando, que lo decía como tú mencionabas ahora, un hombre que normalmente como que trata de no exteriorizar eso. De pronto una mujer lo diría, pero lo dijo un hombre y lo dijo hace muchos años, de manera que me impactó y creo que va en la línea con lo que tú estás diciendo. Y una no sé si un comentario o una pregunta tuya también, y es, mire, yo soy ingeniero civil, y los ingenieros civiles, cuando yo estudié, nos educaron a ser depredadores con la naturaleza, así es sencillo. O sea, uno hacía carreteras, uno cogía un bulldozer y uno hacía lo que eran carreteras de media ladera, uno raspaba y la tierra caía ahí abajo, a la cañada, a lo que fuera. De hecho, compañeros míos en su momento decían, mire, es que uno compra huecos, los compraba muy baratos, huecos donde pasaba una cañada y eso lo utilizaba como relleno y se ganaba una cantidad de plata y listo. Y de pronto empezaron a ver pues, las exigencias ambientales y nosotros empezamos a mirar de muy mala manera porque eso implicaba costos. Oiga, ¿cómo así que ya no puedo tirar la tierra y no que la tengo que montar una volqueta y llevarla a un botadero y fuera eso tengo que adecuar el botadero? Pues, ¿no? Y lo veíamos como una inconsciencia. Y yo creo que parte del problema inicial que hubo en muchas de las obras de infraestructura fueron porque la gente no valoraba el tema ambiental, lo minimizaba. Un requisito, sí, pues hay que cumplirlo y cuando arrancaba lo paraban. Y yo recuerdo tal vez en una obra en Bogotá, que nos paraba una obra muy importante en la avenida 26 en Bogotá, el edificio de la Cámara de Comercio de Bogotá, porque las volquetas salían con las llantas sucias y nos pararon la obra y yo era, pues, ¿cómo pueden parar una obra? Pero qué inconsciencia. Y yo te puedo decir ahora que estamos construyendo las 4G. Hay dos temas más importantes que el técnico, porque inclusive tengo algunas de ellas que tienen financiación extranjera y entonces tienen como dos comisiones que vienen cada mes. La comisión técnica viene y normalmente se está 1, 2, 3 días
revisando que todo esté bien, y evalúan la inversión, el valor de la inversión, y dicen cuál es el valor del desembolso. Pero hay otra comisión que se demora una semana y revisan dos temas, el ambiental y el social. Y si el ambiental y el social no están cumpliendo los compromisos adquiridos, no hay desembolso. Entonces, un poco como eso que tú estás diciendo, decirte que en el mundo real que estamos viviendo hoy en Antioquia, es que podemos funcionar muy bien con lo técnico, pero si lo ambiental y lo social no está funcionando bien, no hay desembolso, no hay dinero. Y eso entró y se quedó como en el ADN. Al principio, digamos, los directivos de las concesiones lo veían como un requisito más. Hoy en día lo tienen dentro de la filosofía de su empresa. Se lo transmitieron y lo cogieron en su ADN. Y a mí me parece interesante lo que estás diciendo, es porque nosotros, decías ahora, tenemos que cambiar. Y yo creo que los cambios que, por lo menos en el sector de la infraestructura, en el tema de las concesiones, estamos viviendo en los últimos 6 meses, es espectacular. Y bienvenido, pues quería como darte como ese testimonio de que tú dices es cierto. Súper chévere esas dos reflexiones, José Fernando. Me hiciste acordar con la primera de las dos reflexiones de Gonzalo Restrepo, que cuando yo llegué a Confama le dije a Gonzalo Restrepo, expresidente del Éxito, le dije, dame un consejo, yo nunca había dirigido una organización de este tamaño. Y me dijo, es muy sencillo, David, los mejores gerentes son gerentes de talento humano. Y entiéndase a usted mismo y a todos los que tengamos espacios de liderazgo, no solo directivos, sino coordinación de equipos, como gerentes de talento humano. Y me ha servido un montón. De hecho, la semana pasada estuvimos conversando, y los que no tuvieron oportunidad de oírlo, está en el canal de YouTube de Confama, con Michael Gelb, que es un coautor de un libro que apenas salió en inglés y va a salir en español a finales de este año, que se llama La Organización Sanadora, con Raj Sisodia, el profesor estadounidense, uno de los fundadores del concepto de capitalismo consciente. Entonces lo invitamos a conversar. Y la Organización Sanadora habla de unas cosas que uno dice, oíste, las empresas hablando de esto, hablando de amor, por ejemplo. Ahorita hablaste de competencia. Y dice, hombre, en El origen de las especies, que es ese libro de Darwin que se cita tanto para hablar de competencia, porque se habla de la supervivencia del más apto. En la época mía en el colegio decían la supervivencia del más fuerte, pero la traducción precisa es el más apto. Se habla 2 veces de la supervivencia del más apto en ese libro, y 95, 99 veces de la palabra amor. ¿Cómo te parece? En el libro sobre la evolución se hablaba de amor. Y el juramento, ellos plantean al final del libro lo que llaman el juramento de la empresa sanadora, que es como, si me permitís, como el capitalismo consciente aquí, y la organización sanadora todavía en un nivel de exigencia más alto, muy del estilo de lo que decías, de la manera de dirigir de Germán Jaramillo. Y son 3 juramentos. El primero es el mismo juramento hipocrático, y es, primero, no hacer daño, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo del medio ambiente. Una empresa no puede hacer daño, ¿cierto? El segundo es incluso más exigente, es erradicar el mal. Es decir, si yo llego a una comunidad de algo malo, yo tengo que asumir la responsabilidad para que esa comunidad esté mejor. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Y el tercero, amor todo lo vence. Es una mirada muy potente de lo que puede ser una organización sanadora. Y a propósito de lo que decís en tu segundo comentario de los inversionistas, es cierto que los inversionistas en el mundo occidental sobre todo se están sofisticando y están entendiendo los valores que tiene la comunidad, el medio ambiente, la salud, ¿cierto? La salud humana. Quién sabe cuántas cosas de las construcciones de hace 40 o 50 años eran dañinas para la salud, pero hoy se preocupan mucho por eso, ¿cierto? Por ejemplo, de la alimentación, cada vez hay más regulación en eso. Pero preguntémonos por qué se están sofisticando los inversionistas. Y yo creo que es que ellos están viendo un poquito qué va a pasar en el futuro. En estos días leía un artículo muy bacano, a finales del año pasado leí un artículo muy chévere en The Economist, la revista de economía inglesa, y decía, si usted quiere saber cómo va a ser la gente en el futuro, estudie bien cómo piensan y sienten los jóvenes hoy. ¿Cierto? Es como, ¿cómo son los jóvenes? Entonces, si me preguntas, yo creo que el problema no es solo de inversionistas, ni es solo de autoridades y reglas y regulación, eso es lo que estamos viendo. Pero si nos preguntáramos qué esperan los jóvenes de empresas como nosotros, de infraestructura, de salud, de industriales, de servicios financieros, y los escucháramos mejor,
nos mandarían un mensaje de adaptación mucho más rápida. Volviendo a lo de la supervivencia del que más apto. ¿Cuál es el más apto? El que se adapta. Y los jóvenes nos están pidiendo unas cosas que si no las escuchamos nos vamos a volver empresas anacrónicas, a ponerlo en algún término. ¿Y qué quieren los jóvenes? Mire las redes sociales, mire sus expresiones, pero no mire la parte, digamos, más difícil de entender, que es, digamos, la protesta o el desafío, que si uno es joven y no protesta y es joven y no es desafiante, pues entonces no es joven. Pero mire los valores que hay detrás. Yo lo conversaba con algunos amigos. Confama patrocinó hace un año largo la encuesta mundial de valores para Colombia, que es la pregunta de qué valoran los colombianos, y les pedimos que hicieran 2 cortes, o 3, un corte que nos mostraran cómo pensaban los jóvenes, otro cómo piensa la clase media y otro cómo pensamos los antioqueños, porque era para toda Colombia. Entonces obviamente en Confama queríamos ver Antioquia. ¿Y sabe qué cosas aparecieron cada vez más importantes en el corazón de los colombianos, de los jóvenes, de los antioqueños y de la clase media? El medio ambiente, uno. Una cosa que cada día es más importante en el corazón de la gente. Una cosa muy bonita, no tiene que ver con tu punto, pero vale la pena decirla: el trabajo. Cada día más importante el trabajo para la gente. Otra muy poderosa, la diversidad. La diversidad nacional, la diversidad cultural, la diversidad sexual. Surgen unos valores que si nosotros no los vemos, el arte, por ejemplo, cada vez es más importante la cultura, muy importante. Entonces, si nosotros las empresas no entendemos esas cosas que valora la gente, nos van a ver como dinosaurios, nos van a ver como momias. Y a veces yo creo que ese problema de confianza no es porque lo hagamos mal, es porque nos identifican con nuestros valores. La gente que ama de una empresa, cuando compra, cuando invierte, cuando pone sus ahorros, o cuando le hace like en redes sociales y dice vayan a tal empresa que hace una cosa extraordinaria, ¿qué es lo que la gente está haciendo ahí? Está conectándose con esas instituciones con las que comparte valores. Entonces lo que vos estás diciendo es muy poderoso, porque particular en un sector como el de infraestructura, una cosa es la regulación, hay que cumplirla. Otra cosa es las exigencias de los inversionistas. Sin duda, eso es una buena tendencia. Pero lo otro es, si nos preguntamos qué es lo que la gente espera de nosotros y vamos una milla más allá de la norma del covenant, del crédito, de la inversión, o una milla más allá de la exigencia de la regulación. Y vamos a ver que eso nos va a conectar más con la gente, nos van a querer más, porque además creo que mira que un amigo mío dice que uno cuando maneja una entidad, una empresa, uno debería manejarla de tal manera que si la gente votara porque uno siga de director o de gerente o de presidente, voten por uno. Es decir, pensando en los seres humanos. Y no estoy pensando estoy pensando en una especie de simulación, de si el cariño de la gente está con uno. Yo creo que en los mercados la gente vota con su dinero, tanto los inversionistas como los clientes. Y cuando no tiene opciones, pues está ahí de mala gana. Pero los mercados nos están diciendo, ojo con estas cosas, ojo con estos valores. Y hay 2 formas de cambiar: desde la conciencia, desde el deseo, como Germán Jaramillo, que le nacía, ¿cierto? Que le nacía. Pero hay otra, y es, si no cambia, lo cambian. Y esa sería la observación que yo haría. Y una cosa como adicional en eso que estás diciendo, que tocas, es, tal vez aprendí en este empresario antioqueño una palabra que parece de coquito, y es que uno no solamente tiene que ser, sino parecer. O sea, el mejor ejemplo es, bueno, la mejor ejemplo es el testimonio de uno. O sea, uno tiene que estar convencido de lo que está transmitiendo. Si uno no está convencido de lo que está transmitiendo, difícilmente lo aprenden. Y yo simplemente he sentido, yo vuelvo y lo confieso, yo lo dije al principio, como ingeniero civil, yo veía el tema ambiental como un costo. Y hoy en día, dentro de mí ya está claro que es por un convencimiento. El tema de dinero es otra cosa. Y he escuchado esta semana, a raíz de todas las cosas de COVID y de las cosas que pasan también en nuestra ciudad, que los empresarios están empezando a hablar cosas muy por encima de los resultados económicos. En esta pandemia, y me ha tocado muchas reuniones en donde ponen el tema y dicen, mire, el tema de plata, dejémoslo de un lado. Buscaron primero, digamos, no solamente la supervivencia, por supuesto, buscaron una cosa muy interesante también, en general, y es mantener su equipo de trabajo. Son conscientes del costo, del valor que tiene para su empresa el equipo de trabajo y de la estabilidad.
pero también ahora están tomando algunas decisiones pensando de cara al 2021, en donde dice, mire, el tema del dinero no es un problema. Tú lo dijiste, son conscientes de que este año vamos a perder plata muchos, posiblemente el otro también, es posible que también, pero nosotros tenemos que lograr como sociedad sacar a la empresa no vista como la inversión de los dueños, sino que siento que cuando hablan de la empresa es toda la comunidad que hay alrededor de la empresa. A mí permanentemente me están hablando de familias. A mí todos los empresarios saben en su momento cuántos empleos directos e indirectos están generando y me dicen, es que no son 1.800 empleados, son 1.800 familias. Y me ha parecido muy interesante porque el discurso ha cambiado. El discurso ha cambiado y es sincero, pues. Entonces, y detrás de ese discurso van los hechos, Yo, por ejemplo, los invito a que se hagan una pregunta. Los que estén afiliados a Confama nos pueden llamar y les ayudamos a responderla, pero es dolorosa y es desafiante. La pregunta es, ¿cuántas de las personas que trabajan en empresas formales, como nosotros, están debajo, cuántas familias de esas están debajo de la línea de la pobreza? Grandes empresas. Te lo voy a decir, en las grandes empresas de Colombia todavía hay un 5 a 10% de la población laboral que está por debajo de la línea de la pobreza. No hay sino un ingreso en esa casa o tuvieron más hijos que el promedio y eso se los lleva y ven estas empresas haciendo estas grandes obras, dando esos informes de hasta el año pasado de mucho crecimiento y éxito y dicen, pero yo no tengo con qué terminar la quincena. Y ese es el primer círculo de cuidado. Los budistas hablan de los círculos de la compasión, si no estoy mal. El primer círculo de cuidado es nuestro propio equipo, cuidar a nuestra gente mientras podamos. José Fernando ha sido una de las premisas de muchas organizaciones grandes y medianas y pequeñas de Antioquia en esta pandemia. Nadie está obligado a lo imposible, pero hacer ese esfuerzo y que la gente sienta que uno lo hizo hasta el final es súper potente. A mí me dio una lección. Vos sabes que las lecciones uno dice, no, el autor del libro, digo yo, que me gusta leer, o el líder famoso. Y otro tipo de líder famoso que yo admiro mucho es el líder social. Yo tengo un amigo, se llama Henry Arteaga, tiene un apodo o un alias en el buen sentido artístico que se llama El Jeque. Él es líder de una organización cultural, El Jeque es líder de una organización cultural en el barrio Aranjuez en Medellín. Y El Jeque por allá en abril, ellos son una fundación cultural que enseña música y baile urbano a jóvenes de los barrios a su alrededor, que por supuesto tiene unos sentidos muy bonitos y muy potentes. A la gente que tiene ese talento artístico, pues le muestra que puede ser artista. Y a la gente que está a punto de caer en la violencia, pues la saca de la violencia, ¿cierto? Entonces el Eque me dice, hombre, le hemos pedido plata a mucha de la gente que nos ha ayudado en este proyecto y este año están muy reacios, el año de la pandemia. Y me dijo, como habla él, me dijo, Cucho, es que los empresarios no han entendido, me lo dijo en abril. Y yo, ¿qué no hemos entendido? Y me dijo, es que este no es el año para ganar plata, este es el año para servir, Cucho. Este es el año para servir. Y te lo cuento porque esa es una lección muy poderosa. Y yendo al otro lado del mundo a ver la misma lección, repito, nadie está obligado a lo imposible y la organización hay que tratar de preservarlas. Pero me leí una carta que se las super recomiendo del CEO de Airbnb. Airbnb es famosa pues, por ser esta aplicación que es una de las mayores empresas de turismo del mundo hoy. Obviamente con esta pandemia Airbnb fue de las empresas que primero recibió el golpe. Y cuando hicieron las cuentas dijimos, pues nos vamos a quebrar literal, porque cero ingresos. Entonces dijeron, hombre, tenemos que prescindir de, no sé, el 20 o 30% de los empleados allá en California. ¿Y por cómo lo hacemos? Y aquí también la compasión aplica, porque es que en los momentos más difíciles es cuando se nota la calidad de los líderes, su conciencia. Y les invito a que busquen la carta, carta CEO de Airbnb, o si querés te la mando y se la compartes a las personas que tengan interés. Y la carta es la historia de cómo hizo Airbnb. Esa cosa tan difícil, porque pues para un gerente que ame a su gente, porque a la gente hay que quererla, además pues cuánto nos demoramos seleccionando, consiguiendo los talentos, formándolos por años, como si a uno tener que despedir a alguien le pareciera pues una maravilla. Siempre es un dolor, yo no sé si a usted pasa, pero las veces que me ha pasado en la vida, sean uno o varios, es un dolor profundo. Entonces este tipo lo primero que dijo es, esta persona lo primero que dijo es, esto nos duele profundamente y vamos a hacerlo con amor y vamos a hacer un duelo por esto. Hay personas que no pueden seguir con nosotros porque no tenemos cómo pagarles más, pero vamos a hacer una cosa que incluso la regulación norteamericana no tiene. Aquí tanto que nos quejamos de las indemnizaciones, pero allá la regulación norteamericana no lo tiene y este gerente consciente dijo,
les voy a dar un bono de retiro para que tengan, no sé, 3, 4 meses de ingresos garantizados, les voy a dar el computador. Pero además, les voy a hacer, como Airbnb es esta empresa de tecnología, les voy a hacer una intermediación laboral, porque a esta gente tan buena, yo me muero de la envidia de los empresarios que los van a poder contratar después. Entonces les voy a ayudar como una especie de agencia de empleo a conseguir trabajo en su siguiente empresa. Pero además hace un ritual de duelo colectivo donde dice nos vamos a despedir juntos y se acompañan en ese momento. No estoy diciendo que sea fácil ni que sea bueno, pero eso es muy distinto a un email o a suerte que ya se te acabó tu contrato, ¿cierto? Sí. Y lo digo porque hasta en los momentos, sobre todo en los momentos más difíciles, cuando se ve la calidad de no solo de las instituciones, sino de las personas. E incluso cuando hablo de ritual, conecto con un tema que no me aguanto decirles a ustedes porque, José Fernando, otra cosa que los jóvenes buscan, y lo dije ahora, es arte y belleza. Cada vez somos más sensibles. Esta era una sociedad antioqueña, donde crecimos nosotros, que hace 50 años el arte que había en una casa, por ejemplo la de mi abuela, había un cuadro, unas fotos de familia y el cuadro del corazón de Jesús. La sensibilidad por el arte era cero. La sensibilidad por el arte era cero. Pero hoy hay no solo muchas personas que hacen su vida a partir de la música del arte, sino que cada vez hay más gente sensible a la belleza. Y quiero hablar de ese tema. Las empresas también tienen la posibilidad, y yo diría que la responsabilidad, de que lo que hagan lo hagan bonito. Como dice el poeta del Putumayo, Hugo Jamioy, hágalo bonito, piense bonito, haga bonito. Eso quiere decir que como se comuniquen, entienda los valores de sus tiempos. Cada pieza publicitaria hágala bonita, cada discurso del gerente piense que al otro lado no hay solo manos y empleados, sino personas, ¿cierto? Que son sensibles. Cuando mando una carta, nosotros, pues una de las cartas que más he revisado yo y en estos días estaba pensando volverla a revisar es la carta cuando una empresa decide retirarse de Confama, si quiere ir para la otra caja. Eso es normal en un escenario de competencia. Le gustó más lo que la otra caja ofrece, eso está bien. No está bien, pero lo acepta uno. Pero duele. Entonces yo digo, ¿pero qué les mando? La carta de los abogados iniciales era, como ha decidido cambiarse de caja, tenemos 3 meses para convencerlo y tiene que sacar el paz y salvo, hasta luego. Yo dije, no, hombre, contemos, digamos, ¿para qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos para desarrollar la clase media. Nosotros creemos en un país más desarrollado desde la educación, desde la cultura, desde la salud. Si nos hemos equivocado, díganos en qué nos equivocamos, que estamos listos para aprender y para mejorar. Y lo vamos a llamar para que conversemos de eso. Y si igual si quiere ir de una, reconoceremos ese deseo o esa decisión, pero hagámoslo, digamos, pongámosle sentido hasta las cartas jurídicas, ¿sí me hago entender? Y yo creo, yo por ejemplo no tengo informes, yo acabé con los informes en Confama. Pues hay algunos informes, pues los financieros, etcétera, pero en principio la gente no nos mandamos informes, sino que nos escribimos cartas. Y hay como 1000 personas que nos escribimos cartas cada 8 o 15 días en Confama, y las cartas son, yo te cuento pues qué dicen las cartas. Obviamente implícito también hay ciertas cosas de lo que antes llamábamos un informe, entre comillas, pero las cartas son una persona que trabaja conmigo, yo le pido que me cuente cómo se siente hoy, cómo se siente en este momento. Entonces me llegan muy feliz por algo que pasó con mi hijo en el colegio, muy satisfecho por este éxito laboral o muy preocupado por la situación del país. La segunda es, cuénteme 3 cosas maravillosas que hayan pasado, que nosotros las llamamos milagros. Cuénteme 3 cosas bien sobradas, bien bacanas, como decimos en Antioquia, que hayan pasado. La tercera cosa que me cuentan es, cuénteme 3 cosas extraordinarias que le haya pasado a los miembros de su equipo, que aprendieron algo, que ascendieron, que estudiaron, que resolvieron una cosa que tenían, que esa persona tenía problemas para comunicarse y esta vez hizo una presentación en una reunión impecable. Y luego cuénteme de qué quiere que hablemos ya más laboral, lo que llamamos pues, de qué quiero conversar con vos. Y eso yo creo que transforma como la mentalidad de una organización. Yo he sentido una cosa súper bonita. Yo converso con las personas con las que trabajo en Confama y obvio, allá hay una exigencia tremenda. Y como decía mi mamá, nunca ha sido fácil trabajar, pero pasamos bueno y nos queremos cada día más. Qué maravilla eso. Me encanta lo de cartas en vez de informes. Yo creo que Natalia tiene ahí más preguntas, pero yo tengo aquí muchos comentarios, pero al público también hay que darle su espacio. Entonces, Natalia, no sé si de pronto Sí. ya has seleccionado algunas de las preguntas que tiene el público. Sí, señor. Acá tenemos otra pregunta y dice, en estos momentos donde se cuestiona el papel de las empresas,
y hay desconfianza sobre las instituciones, ¿qué deben hacer los líderes? ¿Cómo demostrar el valor de estas? Yo tengo una idea que he estado, pues, todas son ideas, pues, como en borrador, Natalia, pero tiene que ver con algo de lo que hemos hablado. Pero para ponerle una sola expresión, yo creo que las empresas tenemos que ser más audaces. ¿Qué es audacia? Es reconocer que estamos en un momento de dificultad, con cierto malestar social, de también polarización política, y obviamente el desafío económico y sanitario de la COVID. Entonces uno dirá, este es el momento para dedicarme a cuidar la empresa y hacer mis negocios y concentrarme. Yo creo que el camino en este caso es otro. Mi pensamiento, pues seguramente habrá gente que no esté de acuerdo y eso va a ser chévere. Mi pensamiento es que este es un momento para que las empresas se atrevan a hacer lo inesperado. En el momento en que todo el mundo espera que despidan gente, que hagan lo imposible por cuidarla. En el momento en que todo el mundo espera que cuiden su PIG, no se le olvide, como decía José Fernando, lo social y lo ambiental. En el momento en que todo el mundo espera que mantengan bajo perfil para no meterse en el enredo político o local o nacional, salgan a decir que tienen valores y por cuáles valores trabajan ustedes. Obviamente yo creería que hay que hacerlo con empatía. Esa es la única cosa que me gustaría agregar. Audaz no quiere decir agresivo. Audaz quiere decir ser capaz de decir lo que nadie está esperando o hacer lo que nadie está esperando que hagas, pero hacerlo siempre con compasión y con empatía. Por ejemplo, ahorita hablábamos, hay gente que hoy en día dice que las empresas no tienen valor, políticos o algunos ciudadanos. Obviamente, yo creo que las empresas tienen un gran valor, pero la forma no es ponerse bravos y pelear y decir es que la libre empresa y esos que protestan están locos o están o son necesariamente nuestros oponentes o rivales o incluso enemigos, sino entender empáticamente por qué dicen eso y por qué sienten eso. Y desde esa escucha empática construir una nueva narrativa empresarial, la narrativa de que las empresas son esos lugares maravillosos, otra vez volviendo al siglo XVIII, que las empresas son esos lugares maravillosos donde los seres humanos colaboramos, donde cooperamos, donde construimos valor para todos, donde aprendemos, donde logramos progreso material, pero lo más importante es que logramos progreso espiritual y que además en el camino los que algunos llaman clientes, pero digamos la sociedad en general, recibe valor y paga por él. En ese ejercicio de intercambio, digamos, casi mágico y ese círculo virtuoso de creación y valor para el cual fueron hechas originalmente las empresas. Bueno, y para ir cerrando este espacio tan importante, vamos a darle paso a otra pregunta que hace alusión como a 3 palabras que trae el mensaje que nos convoca el día de hoy, y es el tema de crear, inspirar y transformar. Entonces nos preguntan, ¿qué elementos claves son necesarios para todo tipo de organización en su proceso de crear, inspirar y transformar? Tan bonito, esas son las mismas palabras que usa la Universidad de AFID, ese lugar que yo quiero tanto, donde estudié y donde hoy apoyo como voluntario en el consejo. Creación desde los dos lados de la creación, por eso me gusta la palabra creación, porque habla de la ciencia, de la técnica y también del arte. Transformar desde lo humano, diría yo. Alguna vez, hablando con Catalina, mi enamorada, mi compañera, mi pareja, yo le decía, no, es que yo quiero ayudar a cambiar el mundo, y entonces le hablaba de la clase media, el desarrollo social y de la educación, y me dijo, bueno, pero te voy a dar una idea, arranca por transformarte a ti mismo, que si uno no se transforma a uno mismo, pues no va a ser muy difícil que haga algo por el mundo exterior. E inspirar, más allá del carisma y de... Yo creería que la clave para inspirar es el ejemplo y la autenticidad. En una conversación como estas, por ejemplo, yo te proponía o les proponía a ustedes que la hiciéramos sin guión. Probablemente esta noche cuando me siente a escribir mi diario diré, metí la pata en esto, quise haber dicho esto, pero yo creo que esa auténtica exposición vulnerable, lo que uno es como líder, la gente lo reconoce. Porque alguna vez me lo dijo mi mamá, que también es una mujer muy sabia,
Y me decía, es que uno no tiene que ser una mamá perfecta, uno tiene que ser una mamá, porque una mamá que ponga lo mejor que tiene en cada día de ser mamá. Y uno al final de la vida no quiere un papá perfecto, todos quedamos, como ella dice, con algún trauma por nuestra educación, ¿qué tal que no? Pero también recibimos unas herencias magníficas. Entonces un buen papá, una buena mamá, un buen líder, no lo es porque sea perfecto, lo es porque es humano y porque tiene la intención alineada con los actos y con las palabras. Perfecto, así es. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando este espacio. Muchas gracias, David. Nuestro director, José Fernando, también desea como ya el cierre. Pues no, simplemente pues, no estaba dentro de lo que teníamos previsto, y a mí me gusta mucho esta charla, David, porque tú la pones de una manera como muy espontánea. Entonces se va dando una conversación así espontánea, muy interesante, y no estaba previsto que yo saliera pues aquí al final a despedirme, pero pues no puedo dejar de hacerlo porque de verdad que ha sido una horita muy entretenida, de mucha transmisión de conocimiento. Creo que lo que tú estás contando, de lo que tenemos que cambiar nosotros en esta sociedad, de lo que tienen que cambiar nuestros empresarios. Y dijiste al final una palabrita que yo también la había mencionado rápidamente, y es que uno tiene que dar definitivamente ejemplo, o sea, uno transforma dando ejemplo, y eso es lo que tú estás dando. Y yo creo que lo que decía de pronto en algún momento en mi charla, y es que uno tiene que comportarse, no solamente tiene que ser, sino también parecer, para que los demás aprendan de esto, de manera que darte las gracias porque hemos charlado una hora. Yo creo que una de las cosas que nos trajo David, esta virtualidad derivada del tema de salud, es lo cumplidos que hemos sido con horarios. Los colombianos tradicionalmente hemos sido muy poco cumplidores, digamos, de los horarios, pero sí hemos aprendido y nos hemos transformado en donde arrancamos a la hora y tratamos de que nuestras charlas duren también la hora perfecta, exacta, y eso me gusta a mí mucho. En lo particular me encanta que seamos así un poco más organizados y respetuosos de los tiempos de los demás. De manera que darte las gracias. Yo le voy a dar el paso entonces a Natalia ya para que despida el evento, pero de verdad un placer haber compartido estos 60 minutos contigo, y muchas gracias por transmitir esas experiencias, ese conocimiento que tienes tú sobre estos temas de cambio, y este mensaje que le tenemos que mandar permanentemente a nuestros empresarios. De manera que, Gracias, de verdad, muchas gracias, y bueno, hasta una próxima oportunidad que volvamos a retomar este tema. Pues gracias a vos y a la CCI, decir que no son ni conocimientos, es más bien compartir la búsqueda, y en compartir la búsqueda uno aprende tanto cuando habla como cuando escucha, y las preguntas que me han hecho me mandan a la casa con más preguntas para mi maleta, con más inquietudes, y yo creo que ese es el fin de toda buena conversación. Así es, Natalia, te doy la palabra ya para que nos despidas de los... Bueno, perfecto, David. Muchísimas gracias por este espacio, por todo este conocimiento. Como lo dice el jefe, sin duda alguno, unos mensajes muy importantes para todas las organizaciones. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, y ahí estamos publicando cada uno de nuestros eventos. Nos pueden encontrar como @CCI Antioquia. Feliz tarde y muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, David. Luego. Saludos para todos. Adiós. Natalia, gracias. Con muchísimo gusto, mil gracias a ti. Que estés bien. Bueno, hasta luego. Chao.